Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla y listos para un chismecito jugoso porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, Can Yaman. Sí, nuestro galán turco favorito al parecer ha explotado. Y no solo eso, sino que se rumora que lo hizo en dirección a Demet Özdemir. Uf. La cosa se pone interesante, ¿verdad? Así que agárrense fuerte, prepárense un cafecito, o lo que se les antoje, porque vamos a desentrañar todo este drama, los rumores, las posibles causas y, por supuesto, las reacciones que ha generado en el mundo del espectáculo. Vamos a analizar todo lo que se ha dicho, lo que se ha filtrado, y vamos a intentar separar la verdad de la ficción. Porque ya saben cómo es esto, en el mundo del chisme, a veces las cosas se inflan un poquito, ¿no creen? Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores, les quiero pedir un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o si llevan un tiempo viéndonos pero aún no se han suscrito, este es el momento. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chisme, noticias del espectáculo y análisis de sus series y actores favoritos. No se van a arrepentir. Ahora sí, vamos al grano. El título de este vídeo es un poco fuerte, lo sé, Can Yaman explota, que dijo a Demet que impactó a todos. Y es que, la verdad, la noticia ha corrido como pólvora. Pero antes de que empecemos a imaginarnos escenas dignas de una telenovela de alto voltaje, vamos a poner las cosas en perspectiva. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de fascinación para los fans. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador, la química entre ellos traspasó la pantalla. La gente obviamente empezó a fantasear con la posibilidad de que su amor fuera real. Y aunque nunca confirmaron nada, los rumores y las especulaciones no dejaron de crecer. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Cada gesto, cada mirada, cada interacción entre ellos era analizada con lupa por los fans, quienes soñaban con ver esa magia trasladada a la vida real. Foros enteros se dedicaban a descifrar las posibles señales de un romance, creando teorías elaboradas y alimentando la esperanza de que Can y Demet fueran algo más que compañeros de trabajo. Después de la serie, cada uno siguió su camino profesional. Can se mudó a Italia, Demet se casó, y luego se divorció. La vida siguió, pero el recuerdo de esa pareja en pantalla, de esa conexión especial, permaneció latente en el corazón de muchos. Can continuó su carrera en Italia, protagonizando proyectos ambiciosos y consolidando su imagen como un galán internacional. Demet, por su parte, se mantuvo activa en la televisión turca, participando en exitosas series y películas, y explorando nuevas facetas de su talento. Su matrimonio, aunque breve, generó un gran revuelo mediático, y su posterior divorcio volvió a ponerla en el centro de la atención pública. A pesar del tiempo transcurrido y de los cambios en sus vidas personales, la sombra de Erkencikus y la imagen de Can y Demet como una pareja idealizada seguían persiguiéndolos. Entonces, ¿de dónde surge este rumor de la explosión? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco turbia. No hay una confirmación oficial, no hay un vídeo que lo muestre, no hay una declaración directa de ninguno de los dos. La información al parecer proviene de fuentes anónimas, de insiders, que aseguran haber escuchado, visto o sabido algo. Estas fuentes, por supuesto, no están dispuestas a revelar su identidad, lo que hace aún más difícil verificar la veracidad de la información. Sin embargo, han sido lo suficientemente convincentes como para despertar el interés de los medios de comunicación y generar una ola de especulaciones en las redes sociales. Algunos medios turcos han publicado artículos al respecto, pero siempre con el disclaimer de que la información no está verificada. Y como sabemos, en el mundo del periodismo del corazón, a veces se prioriza el clickbait sobre la veracidad. Los titulares sensacionalistas y las promesas de revelar secretos ocultos son una herramienta común para atraer lectores, aunque a menudo esto signifique sacrificar la precisión y la objetividad. En este caso, la falta de confirmación oficial y la dependencia de fuentes anónimas hacen que sea aún más importante tomar la información con precaución y no dejarse llevar por el alarmismo. Entonces, ¿qué es lo que supuestamente dijo Can a Demet que impactó a todos? Aquí es donde las versiones varían. Algunos dicen que fue una crítica sobre su trabajo actoral, otros que se trató de un comentario sobre su vida personal, específicamente sobre su divorcio.
Incluso hay quienes afirman que fue un reclamo por alguna declaración que Demet hizo en el pasado que no le gustó a Khan. Las especulaciones son diversas y a menudo contradictorias, lo que refleja la falta de información concreta y la tendencia a llenar los vacíos con conjeturas y fantasías. Algunos sugieren que Khan pudo haber expresado su frustración por la forma en que Demet ha hablado de su relación pasada, mientras que otros creen que el conflicto podría estar relacionado con diferencias creativas o profesionales. Una de las teorías más extendidas es que Khan Yaman se sintió ofendido por comentarios que Demet hizo sobre la intensidad de la fama y la presión mediática que ambos experimentaron durante y después de Erkencikus. Al parecer, Khan interpretó estas declaraciones como una indirecta o una crítica a su forma de manejar la atención pública. Esta teoría se basa en la idea de que Khan, a diferencia de Demet, ha abrazado su estatus de celebridad y ha disfrutado de la atención mediática que ha recibido. Por lo tanto, podría haber interpretado los comentarios de Demet como un juicio sobre su forma de ser y de vivir su fama. Otra versión sugiere que el detonante fue una entrevista reciente de Demet, donde habló sobre la importancia de la madurez y el crecimiento personal después de una relación. Algunos creen que Khan interpretó estas palabras como una alusión a su relación pasada, y que se sintió aludido y molesto. Esta teoría se centra en la idea de que Khan podría seguir sintiendo algo por Demet, o al menos, que le preocupa la forma en que ella lo percibe. Por lo tanto, sus comentarios sobre la madurez y el crecimiento personal podrían haber sido interpretados como una crítica a su comportamiento pasado y como una señal de que Demet ha superado la relación. Y es que, seamos honestos, las relaciones entre actores que han trabajado juntos y que han generado tanta expectativa en el público suelen ser complejas. La presión de los fans, los rumores constantes, la necesidad de mantener una imagen pública, todo esto puede afectar la dinámica entre ellos. La convivencia intensa durante el rodaje, la necesidad de interpretar personajes que a menudo se enamoran, y la constante atención de los medios pueden crear un ambiente de tensión y confusión. Además, la expectativa de los fans de que la relación en la pantalla se traslade a la vida real puede ejercer una presión adicional sobre los actores, quienes a menudo se ven obligados a desmentir rumores y a proteger su privacidad. Además, hay que tener en cuenta que tanto Khan como Demet son personas muy apasionadas y con fuertes convicciones. Es posible que en algún momento hayan tenido diferencias de opinión o desacuerdos que no trascendieron a la prensa, pero que sí pudieron generar cierta tensión entre ellos. Su personalidad fuerte y su determinación para defender sus ideas podrían haberlos llevado a chocar en algún momento, especialmente en un ambiente tan competitivo y exigente como el del mundo del espectáculo. Ahora bien, ¿por qué creo que es importante tomar esta noticia con pinzas? Primero, porque no hay pruebas concretas. Todo se basa en rumores y especulaciones. Segundo, porque ambos actores tienen una legión de fans muy apasionada, y es fácil que cualquier comentario o gesto se interprete de forma exagerada. Tercero, porque a menudo los medios de comunicación buscan generar polémica para aumentar el tráfico y las ventas. La pasión de los fans puede ser tanto una bendición como una maldición, ya que su entusiasmo puede llevarlos a defender a sus ídolos a ultranza y a interpretar cualquier noticia de manera subjetiva. Por lo tanto, es importante mantener la objetividad y no dejarse llevar por las emociones al analizar este tipo de rumores. Es importante recordar que tanto Khan como Demet son personas privadas, con sus propias vidas y sus propias emociones. Tienen derecho a mantener su intimidad y a no ser juzgados por rumores o especulaciones. La fama conlleva una pérdida de privacidad, pero eso no significa que los famosos pierdan su derecho a ser tratados con respeto y consideración. Es importante recordar que detrás de las cámaras y los focos hay personas reales con sentimientos y preocupaciones, y que merecen ser tratadas con la misma dignidad que cualquier otro ser humano. Además, es muy probable que ambos estén cansados de que se les siga relacionando constantemente, especialmente después de tanto tiempo y de que ambos hayan seguido adelante con sus vidas. Imaginen la presión de tener que responder constantemente preguntas sobre una relación del pasado, o de tener que lidiar con rumores y especulaciones que no son ciertas. La insistencia de los medios y los fans en mantener viva la llama de una relación que ya terminó puede ser agotadora y frustrante, especialmente cuando ambos actores han tratado de seguir adelante y construir sus propias vidas. Por lo tanto, mi consejo es que no nos dejemos llevar por el sensacionalismo y que esperemos a tener información más concreta antes de sacar conclusiones precipitadas. Puede ser que haya habido una discusión, sí, pero también puede ser que todo sea una invención de los medios.
La prudencia y la objetividad son fundamentales al analizar este tipo de rumores, y es importante recordar que la verdad puede ser muy diferente a lo que se publica en los medios. Y en caso de que sí haya habido una discusión, es importante recordar que todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y a defender nuestros puntos de vista. Incluso si eso implica tener un desacuerdo con alguien. El diálogo y el debate son fundamentales para resolver conflictos y para construir relaciones saludables. Sin embargo, es importante que estos se lleven a cabo con respeto y consideración, y que se eviten los ataques personales y las generalizaciones. Lo que sí es innegable es el impacto que Can Yaman y Demet Özdemir han tenido en el mundo del espectáculo. Su talento, su carisma y su química en pantalla los han convertido en dos de los actores más queridos y reconocidos de Turquía. Y aunque su relación haya terminado hace tiempo, el recuerdo de Erken Cikus sigue vivo en el corazón de muchos fans. Su legado en la televisión turca es innegable, y su influencia en la cultura popular se sigue sintiendo hasta el día de hoy. Así que en lugar de centrarnos en rumores y especulaciones, quizás deberíamos celebrar el legado que han dejado y desearles lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Al final, eso es lo que realmente importa. En resumen, la noticia de que Can Yaman explotó y le dijo algo impactante a Demet Özdemir es, por ahora, solo un rumor. No hay pruebas concretas que lo confirmen, y es importante tomar la información con pinzas. La relación entre Can y Demet siempre ha sido objeto de fascinación, pero es importante recordar que ambos son personas privadas y que tienen derecho a mantener su intimidad. En lugar de dejarnos llevar por el sensacionalismo, deberíamos celebrar el talento y el legado que han dejado en el mundo del espectáculo. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis, y que les haya servido para poner las cosas en perspectiva. Recuerden que es importante no creer todo lo que leemos en Internet y que siempre hay que buscar la verdad detrás de los rumores. Quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que confíen en mi opinión. Espero que sigan acompañándome en los próximos vídeos, donde seguiremos hablando de sus series y actores favoritos. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes de todo este tema. ¿Creen que es posible que haya habido una discusión entre Can y Demet? ¿O creen que todo es una invención de los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que es muy importante que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más gente se entere de este chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.